Esta es la nutrición en el adulto, ¿no es cierto? Entonces empezamos porque tenemos que tratar de mantener en buena salud, ¿no es cierto?, en base a alimentación, y que después tenga buena capacidad de reproducirse, ¿no es cierto?, que es una parte importante en la vida. Y siendo mujer, ¿no es cierto?, después tener la capacidad de poder embarazarse, ¿no es cierto?, y que las nuevas generaciones también se beneficien. Entonces se trata de mantener esto de la mejor manera para que generaciones que vengan también se beneficien y nuestros adultos en general estén con buen estado nutricional. Tenemos que centrarnos en su gasto de energía, ¿no? Que podemos medir de acuerdo al gasto energético basal, ¿no es cierto? Que este se toma después de 12 horas de ayuno, ¿no es cierto? Se mide de esa manera y que no hay en ayunas, ¿no? Y que haya tenido un sueño reparador, ¿no es cierto? Y de acuerdo a esto nosotros se gasta, ¿no? Este gasto metabólico es de las células, de los tejidos, que la circulación, la respiración, el sistema gastrointestinal y a nivel renal, ¿no? Esto es lo que tratamos de medir. Ahora, este gasto energético total va a ser el gasto energético total, la relación entre gasto energético basal, que es en ayunas, que se mide, como les decía, que está completamente en reposo el organismo, ¿ya? Y más el efecto termogénico de los alimentos. El efecto térmico de los alimentos se gasta una cantidad de energía en la absorción, en la digestión, en el transporte y en la síntesis de los diferentes tejidos, ¿no es cierto? Que llega a ser el 10%. El gasto energético físico, que es del 15 al 30%. Esto es lo que se está gastando. Al metabolizar los nutrientes, también gastan energía. Esto es lo que se llama el efecto térmico de los alimentos, ¿no es cierto? Entonces, se pierde, ustedes vean cómo con las proteínas se pierde cerca de 30 calorías más o menos, ¿no?, por un gramo de proteína que se está metabolizando. Y el carbohidrato cerca de 20, ¿no?, calorías por gramo de hidrato de carbono. Y los lípidos gastan menos, ¿no es cierto? Es unos 9 a 10 calorías por gramo de lípidos que se gasta de energía, ¿ya? Y este es el gasto de actividad física que se puede determinar también. Se hace por el gasto de actividad física por el sistema PAL. ¿Qué quiere decir? Niveles de actividad física, que se saca relación de gasto energético total sobre el gasto energético basal, ¿ya? Y son aspectos de energía que nosotros debemos considerar cuando estamos tratando, manejando a una persona adulta, ¿ya? En este caso ya estamos todos, ¿no? Ustedes y todos los demás. ¿No es cierto? Entonces, ya empiezan las recomendaciones para esto, ¿no es cierto? Entonces, vamos a empezar por los lípidos. Para los lípidos, en que damos 3.1, el omega 3, ¿no? Y 1.6 gramos y 1.1 gramito en el hombrecito, 1.6, y en la mujer 1.1 gramos en el sexo femenino, ¿ya? Y los omega 6 se dan 17 gramos en el varón y en la mujer 12 gramos. Vean la relación de esto, ya crece, ¿no es cierto? ¿Se acuerda? En el niño hemos dicho una relación que debíamos mantener de 0,48 a 0,36, ¿no es cierto? Entonces, es variable, pero sí
que hay que no olvidarse dar este omega 3 que es bastante importante. Entonces, el objetivo nutricional que debe ser de los triglicéridos que no sea más allá de 35%. Ya sea hay trabajos que me han mostrado cuando es más de 35% y hay riesgo de sobrepeso o de obesidad, ¿no es cierto? Y tomamos en cuenta esta relación, ¿no? Hay muchas variaciones, pero ácidos grasos saturados menos del 10%, que tiene que ser, es la grasa con carbones saturados con hidrógenos, ¿no es cierto? Los monoinsaturados es que tienen una doble ligadura entre un carbón y otro carbón, ¿no? Son al 10 al 20. Casi una doble ligadura son el 5 a 10%. Son los ácidos grasos poliinsaturados, ¿ya? De todas maneras, no hay que mucho estigmatizar esto, pero es necesario considerar que las grasas no se dejen. ¿Por qué les digo esto de que no hay que estigmatizar mucho? Es que necesitamos una determinada cantidad de grasa porque necesitamos para la absorción para el funcionamiento de nuestra vida, para la síntesis de nuestra vitamina D o para la formación de nuestras mismas hormonas, ¿no? O sea que no podemos tampoco limitar tanto a las grasas, ¿ya? Los hidratos de carbono como límite 75% y las proteínas con 0,83 gramos de proteína, ¿ya? El sodio, que necesitamos un sodio por lo menos de 2 a 3 gramos por día, igual que el potasio. Y el hierro también ir reponiendo unos 18 miligramos, especialmente para la mujer, el hombre unos 10 miligramos nos quedamos. El ácido fólico, ya 400 microgramos, ¿no es cierto? El yodo, 250 microgramos, el calcio, vamos a dar 1 miligramos, hemos dicho, necesitamos mucha cantidad. Y la vitamina D, que se da hasta 600, hasta 1000 unidades, ¿no es cierto? Que con el COVID se ha aumentado, ¿no es cierto? Y no ha pasado nada dando 1000 unidades de vitamina D. Y la vitamina E, igual, ¿no? A unos 10 microgramos que podemos dar. La vitamina A hasta 700, 800 microgramos de equivalente a retinol. Vitamina C, 70, 60, pero hay gente que consume hasta 1 gramo de vitamina C. Y el selenio a unos 55 microgramos por día hay que dar, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hacen estos requerimientos nutricionales? Se van midiendo, no es porque uno quiera y al antojo se hace el requerimiento nutricional, ¿no es cierto? Ustedes ven, son dos campanitas de Gauss, el lado izquierdo. Ustedes saben que Gauss en 1800 ha hecho esto para ver los niveles de todos los exámenes de laboratorio y que justo esté en ese tramo para que no tengamos problemas. Saliéndonos de esta más o menos una desviación estándar, hay más riesgos, ¿no es cierto?, de tener alguna patología. Entonces, aquí tenemos del lado del exceso, ¿no es cierto?, que está este nivel, y la deficiencia, ¿no es cierto?, cuando está este nivel. Es decir, que no provoquemos ni un aporte insuficiente ni un exceso. Entre ese rango se hace si el exceso puede producir toxicidad, ¿no? O puede ser insuficiente el aporte. Es en ese rango que se maneja los requerimientos nutricionales, ¿ya? Entonces, de acuerdo a esto, tenemos los diferentes componentes, ¿no? En las frutas y vegetales, generalmente los flavonoides, que son antioxidantes, iguales que las cumarinas, los fitatos, también los carotenos, los fitoesteroles, los tocotrienoles, ¿no es cierto? La hidroximetilglutaril, ¿no es cierto? Los licopenos, las saponinas también están, ¿no es cierto? Entonces, todo esto viene en las frutas, ¿no es cierto? Que así es que nosotros cuando consumimos esto estamos consumiendo una cantidad de antioxidantes, ¿no? Ahora, no mezclando, lo que es interesante es darles en forma natural, en forma la parte carnosa hay que dar, ¿no es cierto? Entonces, si ver un poquito, si hay exceso de dulce y estas cosas, son ya hay aquellas que han manipulado genéticamente. Entonces, por lo tanto, tratar de consumir las que
son pequeñitas tal vez, ¿no es cierto? Los océanos muy grandes, y las que están viniendo principalmente de Bolivia, ¿no? Que donde todavía no se utilizan mucho herbicidas, insecticidas, esto que hablamos. Entonces ahí están las recomendaciones que decíamos. Vamos a consumir nosotros todos 3.000 calorías y 2.400 la mujer. Las proteínas 56 gramos, 46 la mujer. Vitamina B1, 1, 0.9 la mujer, un poquito menos. B2, 1.1, 1.1 miligramo en la mujer. La vitamina B3, la niacina, ácido nicotínico, ¿no? 12 miligramos. El varoncito, 11 miligramos. La mujer un poquito menos, en algunos, ¿no? La mujer. Y después tenemos la vitamina B5, el ácido pantoténico, ¿no? 5 miligramitos en el varón, 5 en la mujer. La vitamina B6 de 1.1.7 miligramos, 1.1, 1.4 miligramos por día en la mujer. Esto a veces está disminuyendo y es necesario cubrir estas necesidades, ¿no es cierto? La vitamina B8, la biotina 30 para el metabolismo de las grasas, 30 miligramos por día, 30 miligramos por día también para la mujer. La B9, 300, yo les dije 400 microgramos más o menos, ¿no? Esto sí hay que elevar, ¿no es cierto? Hay requerimientos que hemos visto de que están insuficientes, pero 300 a 400 microgramos, si ustedes, si saldría alguna pregunta en el examen, se considera como válida, la respuesta válida, ¿no? De la vitamina B12, las dos tienen su relación, ¿no? Para la multiplicación de las células en general, ¿no es cierto? Y también no se olviden que actúan a nivel de la síntesis del DNA. B12, 2.0 microgramos por día, y para el varón, y para la mujer 2.0 a 2.2 microgramos. ¿Ya? Están las vitaminas que estamos aumentando a 900 microgramos, y la mujercita 700. La vitamina C, ustedes ven, les decía, está 1 gramo, ¿no? 75 miligramos, 60 miligramos en la mujer. La vitamina D, de 10 miligramos, con esto vamos a manejar. Aunque, como les digo, se están dando hasta 1.000 unidades, ¿no? Casi son 15 miligramos que se está dando. Pero bueno, estos mantenemos como 10 miligramos. La vitamina E, 12 miligramos de alfa-tocoferol y 12 miligramos de tocoferol, ¿no? La vitamina E, que es muy importante la vitamina E como antioxidante, ¿no? Tenemos también 120 microgramos de vitamina K, ¿no es cierto? Y 90 para la mujer. Ahora nos vamos a los minerales. El calcio 1.000, tanto en el hombre como en la mujer. El fósforo 580. Generalmente las relaciones, si ustedes ven, es 2:1, ¿no? Miligramos, 589 miligramos para el fósforo, zinc 11 miligramos y la mujer 8 miligramos, el cobre 900. Todos estos nutrientes tienen funciones importantes. Si alguien quiere preguntarme, me dice nomás, ¿no es cierto? Yo, como ustedes no han llevado dosis, tengo que darle más cantidad de dosis. Si la química que han llevado es suficiente, como para que ustedes puedan ya manipular estos nutrientes, sería excelente, ¿no? Y estoy pensando que ojalá sea así. De 8 a 18 miligramos en la mujer, que necesita mayor por las pérdidas que tiene, ¿no es cierto? El varoncito, 8 miligramos. El magnesio, 350 miligramos, y en la mujer, 250 miligramos. El selenio, excelente antioxidante, 55 microgramos, ¿no es cierto? 55 microgramos también en la mujer, y el yodo, 150 microgramos y 150 también en la mujer, ¿ya? Que esto hay que tratar de ver porque es la que nos va a permitir tener toda la actividad del impulso que tenemos, ¿no? Diariamente. Entonces, es un tramo de edad que es muy importante, ¿no es cierto? Porque
el adulto se le olvida, pero sin embargo, en esta etapa se puede producir deficiencias, anemia especialmente, ¿no es cierto? Puede haber ya empezarse una enfermedad oncológica o puede haber problemas metabólicos ya. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado en poder alimentarnos de la mejor manera, ¿no? Y ahí está lo que hemos visto, ¿no es cierto?, de 1000 miligramos el calcio, la vitamina D hasta 15 microgramos, los ácidos grasos que están en una relación de 17, ¿no es cierto?, para los omega 6 a 1.2, por ejemplo, las mujercitas y el varón más o menos igual, ¿no es cierto? Entonces, estas grasas, de alguna manera, tienen cada una su actividad, ¿no es cierto? Si nosotros vemos a las grasas que son poliinsaturadas, van a ser parte de las membranas, ¿no? Las grasas saturadas son las que van a formar parte de nuestras mismas hormonas, ¿no es cierto? Y los omega 3 van a ir a proteger contra patologías cardiovasculares, para ver mejor funcionamiento, mejor señalización celular y mejor funcionamiento del cerebro. Entonces, todo esto tiene su función. Hemos dicho monoinsaturadas 10 a 20 y poliinsaturadas 10%, ¿cierto? Y las saturadas en un 10% máximo hemos puesto también, ¿no? Entonces, y si hay enfermedades, hay que tratar de la mejor manera. Mucha gente se complica y no quiere y no llega a edades posteriores porque no les gusta hacer la parte de dietas, digamos, entre comillas, ¿no? Entonces se complica y bueno, ya después la mortalidad se eleva, ¿no? Entonces, ante esto, nosotros tenemos que guardar de que tenemos que tener una cantidad de reserva, ¿no es cierto? Tenemos que tener alimentos que nos hagan funcionar, pero tenemos que tener también alguien que ayude a nuestro metabolismo, algún factor, como es especialmente el ejercicio, ¿no es cierto? Entonces, por eso les decía, si estamos un poco gorditos, este PAL debía estar a unos 70 por lo menos, esta relación que les decía entre gasto energético total y menos el gasto energético basal, total y basal, ¿no es cierto? Hemos dicho, entonces si es más de 1.7 sería bueno, ¿ya? Entonces esto es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Entonces hay aquí algunos consejos, ¿no? Menos de 2 horas al día, ver televisión, no es que a veces exageramos, ¿no es cierto? Y peor con esta pandemia ya todos hemos engordado. Pero bueno, hay que tratar de hacer ejercicios, por lo menos unos 60 minutos de ejercicio suave, moderado. Yo me voy a quedar con eso para la pregunta de examen, porque después se puede a 6 kilómetros por hora, se puede hacer caminatas, pero si hacen ejercicios moderados, es una horita, estaría bien, ¿no? Hasta 30 minutos puede ser, pero tenemos que hacer, no solamente ustedes, todos tenemos que hacer. 2 a 3 días a la semana, estiramientos, el yoga, el tai chi que se hace, ustedes han debido ver alguna vez, se han salido hasta en televisión. Hacer pesas pequeñas, blandas, elásticas, flexiones que se puede hacer. Ahí están los ejercicios aeróbicos, les decía, 30 a 60 minutos, más de 30 minutos ya está bien. Caminar rápidamente, ¿no es cierto? Evitar el sedentarismo, la natación también ayuda mucho, libera mucho la tensión. Correr, esquiar, el baloncesto, el tenis, ¿no? Y la mayoría de los días tratar de ayudar a la mamá en el jardín, ¿no es cierto? O ir a cortar el pasto, ¿no es cierto? O hacer pasear por lo menos el perrito, ¿no? Entonces, y si hay niños pequeños, hermanitos pequeños, ayudar y demás cosas. Ahora, si alguien de ustedes ya está casada, pueden hacer este tipo de actividades. Entonces, hay problemas que tenemos que se han detectado y es justamente esta deficiencia del omega 3. ¿Hay alguien más que quiere entrar? Ya expliqué, permitido a todos. ¿Qué vamos a hacer? ¿No es cierto? Entonces hay deficiencias del omega 3 que hemos dicho, ¿no? Que debía estar más o menos el omega 3 debía estar en 1.6 más o menos a esta edad, ¿no es cierto? Y el omega 6 a 17 más o menos, 1.3 a 17. El calcio 1000, potasio 2 gramitos,
No, si ustedes cuantificarían sus hamburguesitas y todo eso, nos pasamos. Así es que como 3 gramitos máximo de sodio, ¿no? El potasio igual, donde las verduras están llenas. Muchas veces pensamos de que las verduras no tienen nada. Ahí está el potasio. El yodo también aquí con sal yodada, ¿no? Hemos dicho 155 microgramos, ¿no? El hierro 18 en las mujeres, 10 en los varoncitos. La vitamina D también ya hemos dicho. La B9 igual, ¿no? Que se tiene que dar a 400, 375 a 300 microgramos. Y la vitamina B12 más o menos 2 microgramos. La vitamina C, que hemos dicho 60 miligramos, ¿no es cierto? El magnesio hasta 400 miligramos, el selenio 55 miligramos, ¿no es cierto? A veces se consume solo esto, ¿no es cierto? Arroz con un poquito de no sé qué, o si no, papitas fritas que comemos, ¿no es cierto? Y eso nos está dando la idea de que estamos consumiendo mal. Entonces, esto es lo que hay que tratar de consumir, y por lo menos ahorita un litrito, hemos dicho, ¿no? Ahí están 2, 4, 5 de 200, casi un litro de agua que tenemos que consumir todos los días, mínimamente, ¿no es cierto? Después 6 raciones de todo lo que son los cereales, ¿no es cierto? Después tenemos las verduras, 2 raciones. Una rondajita de esas de té es una ración, es de pan, estamos rondadita, esta es una ración, ¿ya? Para tener referencia. De las verduras, igual, una ración es una taza completa de verduras naturales, ¿no es cierto? ¿Ya? Y si están cocidas, media tacita, ¿ya? Las frutas, una ración tiene 30 gramos más o menos. 3 raciones hacemos. La leche y derivados, ¿no es cierto? Aquí este es un queso del tamaño más o menos de una cajita de fósforo, puede ser, ¿no es cierto? 2 a 4 raciones se puede consumir. La leche, que puede tomarse 2 tacitas por lo menos, ¿no? Y el consumo de carnes en menos proporción. Sí, también podemos incentivar el comido de pescadito, ¿no es cierto? Que pues nos va a ayudar el pollo igual. Y estas salchichitas que a veces ponemos aquí abajo, ¿no es cierto? Y dulces y demás que le ponemos de preferencia, o tratar de reducir al mínimo, ¿ya? Solamente en forma ocasional. Ahí está, una guía sencillita tiene. No sé si hay alguna pregunta antes de entrar a la vejez. ¿Tiene alguna pregunta en este tramo de edad, siendo adultos? Hemos hablado más o menos de las calorías que es necesario compensar y cómo podemos evitar las deficiencias, especialmente del hierro, de la vitamina D, ¿no es cierto?, de los omegas que hemos hablado, ¿no es cierto?, y antioxidantes que debemos recibir. Hemos dicho antioxidantes que están en todas las frutas generalmente, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, y empezar a comer pescaditos si ustedes no comen, por lo menos unas 2 a 3 veces por semana debía ser, ideal, mínimo, ¿ya? Pero también hay este omega 3 en las nueces, ¿no es cierto? En la linaza, o el lino que se llama, ¿no es cierto? Y en el atún, en estos alimentos también hay. En la misma sardina también tiene. Ya no sé si tienen alguna pregunta a este nivel, o ustedes cómo se están alimentando. María Belén, ¿qué has comido a media mañana? María Belén Rodríguez, el almuercito que has comido. Sopa de fideo, doctor. Fideíto ha comido, nada más sopa de fideo. Con verduras, nada más. ¿Cuánto de verduras del platito? ¿Qué porcentaje? ¿La mitad En o mi cuarta casa parte? preparamos un plato de verduras que contenga brócoli, flor, zanahorias, cebollitas, arvejas. Le ponemos achocho, o sea, todas las verduras que haya lo picamos y le ponemos un plato de eso. ¿Ya? ¿Y fideo ha consumido la mitad o una cuarta partecita de su plato? En los platos planos, doctor. Mm, Ya, en plato ujú, plano. Una cuarta parte, la mitad. la mitad.
La mitad de fideíto y una cuarta parte de las verduritas. ¿Y carne? También, costillas de Carne una carne. cuarta parte. Fideo con carne comido. Sí, doctor. Ya. Entonces está bien, ¿no? Un poquito, tal vez no sabemos el fideo, tal vez había que ver. Lo ideal es que, bueno, que sea, si va a ser el 50% más o menos. Si es carne, 20 a 25% más o menos. Y las verduras, ¿no es cierto? Un 30% más o menos alrededor de eso, ¿no? ¿Y cuántas tazas de agüita toma por día, María Un Belén? litro, a veces 1,5 litros. Ya, está bien. ¿Y tú consume algún suplemento? No. No. Ya. Bueno, yo les decía al empezar en la clase de inauguración, les decía que nuestros nutrientes están bajando, ¿no? En la misma producción natural, entonces había que consumir suplementos, ¿no es cierto? Y especialmente las mujeres, ustedes tienen que consumir su hierrito, un poco más de ácido fólico, esto, ¿no? Que es importante, ¿ya? Bueno, no sé si tienen otra pregunta más. Gracias, María Belén, por responder. ¿Nada Está bien, más? doctor. Ya. Entonces, sigamos. Entonces viene la vejez, ¿no es cierto? De a poco. Ahora nosotros podemos, si nosotros nos estamos alimentando bien, estamos llevando una vida bastante organizada, ¿no es cierto? Que es difícil eso, ¿no? Porque a veces algunos de nosotros no tienen papás, está desde el interior, ¿no es cierto? O ya se ha casado, alguno está trabajando para poderse mantener, etcétera, ¿no? Entonces hay posibilidades de que tengan mayor tensión, mayor estrés y también que se puede enfermar y no se alimenta bien, ¿no es cierto? Entonces estos factores pueden influir en poder tener una vejez más rápida, ¿no? No se ha demostrado bien, ¿no? Y pareceríamos que conocemos mucho de nosotros mismos, pero no se ha demostrado hasta cuánto es todo esto, ¿ya? Y la genética hasta cuánto se está alterando, ¿no? Sin embargo, aquí ya tenemos una carencia de los fibroblastos, ¿no es cierto? Que no están produciendo las suficientes fibras elásticas ni el colágeno, ¿no es cierto? Entonces ya empieza, esto es un signo, tal vez es el más precoz de la vejez. Entonces, este es el que hay que tratar de, o sea, no, si se está alimentando bien ahora con tanta detergente que hemos comido, que hemos recibido, posiblemente muchos de nosotros tenemos este tipo de piel, ¿no? Ahora. Pero bueno, esto hay que tratar de controlar, ¿no? Cuidando la piel. Con la vitamina A, hemos dicho el zinc, hemos visto el hierro, ¿no es cierto? Muchas cosas que... Y este es lo que nosotros vamos a llevar, voy a pasar, esta es la cronología de la vida, que está pasando en la vida, ¿no es cierto? Y ahí ya va perdiendo la capacidad de poder mantener el equilibrio. Entonces, hay teorías evolutivas que dicen que el ser humano está organizado, está predispuesto a envejecer porque hay un gen o hay genes que controlan, que cuidan las etapas reproductivas especialmente, ¿no es cierto? Y las células hemáticas no tienen tanto control no hay una buena evolución de los mismos tejidos, ¿no es cierto? Entonces hay otras teorías moleculares que hay una falta de señalización, por ejemplo, de la insulina, ¿no es cierto?, que no permite que haga su actividad de metabolizar la glucosa de alguna manera, ¿no es cierto? No llegan bien las señales. Es otra de las teorías moleculares. Pero también en esto hay que ver cómo hay una falta, a veces no hay, la familia se ha destruido y hay una etapa en que todos los hijos ya están fuera de la casa, ¿no es cierto? Entonces, de a poquito, hay ese afecto, ese apego que había en un hogar, se va perdiendo, ¿no es cierto? Y empieza el sufrimiento que no se expresa, ¿no es cierto? O sea, hay un sufrimiento nada más que es interiormente que se lo siente, ¿no es cierto? Y empiezan las células a no funcionar adecuadamente, ¿no? Hay otras teorías celulares, ¿no es cierto?, donde son los telómeros los que están afectados, ¿no es cierto?, a nivel de los genes mismos,
Y cuanto más cortos son los telómeros, ¿no es cierto?, que están al final de la cromatina. Si ustedes se acuerdan, entonces es más difícil la replicación celular. Entonces, aunque se ha visto que hay patologías en que hay telómeros cortos y no pasa nada, pero últimos estudios están hablando de que sí hay una disminución de la longitud de los telómeros y está relacionado con el envejecimiento, ¿ya? Y las sistémicas son las que están relacionadas con el sistema nervioso, que de a poquito cambia de su manera de funcionar, ¿no es cierto?, sus capacidades, aunque esto ya les voy a mostrar de que no es tan así, ¿no es cierto?, como son teorías, pero de eso tenemos que conocer nosotros, ¿no es cierto? Entonces, y esto hace de que a nivel, por ejemplo, si es neurológico, no funcione bien, ¿no es cierto? Si es neuroendocrino, también todo el sistema endocrino está disminuyendo de su actividad y también alteraciones. Por eso es que se presenta el climaterio, ¿no es cierto? Ya no hay ovulación, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, son este tipo de teorías. Y otra es el sistema inmunitario, que ya nos reconoce. Y como todos han visto, nos han metido en cuarentena a todos los que están con riesgo, de acuerdo a la edad, ¿no es cierto? Entonces, que tiene menos sistema inmunitario y todo eso. Pero todo esto está ahorita en digamos, investigaciones contradictorias, ¿no? Pero sí, hay cambios fisiológicos que se presentan y hay una alteración con el medio ambiente que se llama crononutrición, ¿no es cierto? Y los sistemas que se les estoy hablando. De todas maneras, es un reloj de la vida que va de a poquito, siendo más lenta, ¿no? Aquí está las personas, como les decía, aquí hemos relacionado como nosotros tenemos ciertas capacidades que nos diferenciamos de todos los seres, los otros animales, ¿cierto? Pero a veces en los políticos hemos dicho también que esto no ha pasado una evolución normal, ¿no es cierto? No han pasado, parece, por la adolescencia, por la niñez, no han sido queridos, no sé. Hay algo de eso que se siente, ¿no? Cuando nosotros vemos posiciones como encontradas, ¿no es cierto? Y no ha habido un pensamiento más crítico, más comprensivo, ¿no es cierto? Y ahí, como les decía, el chimpancé no va a ser un chimpancé que no haya, que tenga adolescencia, ¿no es cierto? No hay eso, ¿no es cierto? Y la capacidad craneana también aumenta, ¿no es cierto? En relación a ellos, que es de nuestra parte genética, ¿no es cierto? De nuestra línea genética, es el más próximo es el chimpancé. Él tiene una capacidad gástrica de nada más 500 centímetros cúbicos, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos 1500 centímetros cúbicos. Entonces, ve, todo esto hay que ver aquí, ¿no? Entonces, en esto, en el envejecimiento, hay el adulto y después que va perdiendo la actividad misma, ¿no es cierto? Hay alteraciones a nivel de las rodillas, etcétera, que de a poco va dañando. Igual aquí se deposita la hemofucsina, hemos dicho, por deficiencia de la vitamina B9, vitamina B12 especialmente, y la vitamina B6 pone como causa, donde se engruesan los vasos, ¿no es cierto? Ya no funciona bien el corazón. Ya acabamos de hablar de los telómeros cortos y de la replicación de las células, ¿no es cierto?, que genéticamente están controlados al principio más para las células reproductivas y no así para las células somáticas, ¿no es cierto? Ahí está la pérdida de señal mitocondrial también. Aquí está, hay una pérdida de señal. Ya no hay una buena división celular, ¿no es cierto? Aquí está. Hay una señal de celular de suicidios, cómo se esquematiza eso. Y las neuronas también que están alterando. Pero vean, para que vean ustedes cómo se ve. Y ahora se han encontrado grupos, ¿no es cierto?, nidos de neuronas que están funcionando bien, ¿no? Y que tiene capacidad, ¿no es cierto? Pues les estaba hablando relacionado con el mono, ¿no es cierto? De que más bien puede funcionar de una manera óptima el cerebro. Y aprovechar, como decían antes, del conocimiento del viejo más que nada. Son un
libro abierto muchas veces. Yo ahorita de un papá, les cuento esto, no sé si ustedes tienen abuelitos también así, que me contaba todo lo que necesitaba, de viejito, ¿no? Me contaba todo lo que necesitaba él en su primer año de básico, ¿no es cierto? Y necesitaba él. Entonces, de estas teorías de que todo se acaba y todo va, hasta por ahí nomás. Pero en el examen les voy a preguntar lo que se conoce, ¿no? Ahora, si alguien investigando sobre esto, bienvenido, ¿no? Entonces, ahí está la crononutrición, que es el desequilibrio entre el medio y el envejecimiento del cuerpo. El tema endocrino, se viene aquí endócrino, dice endocrino, se está afectado, ya no hay buena capacidad de filtración glomerular, ¿no es cierto? Se le llega hasta, hemos dicho en el niño, la capacidad de filtración glomerular del 50%, después iría, es como adultos, en este caso baja, ¿no? Baja su capacidad de filtración hasta 80%, puede ser, ¿no? El sistema reproductor también está disminuido, más acentuado en la mujer especialmente, ¿no es cierto? Y capacidad de desintoxicación, se acumula mayor cantidad de grasa en el adulto mayor, ¿no es cierto? Y esto permite que no se pueda desintoxicar bien las noxas que estamos consumiendo con los alimentos, ¿ya? Entonces es importante considerar eso. El líquido tiene su capacidad de desintoxicación también, no pierde esa capacidad de desintoxicar. Los documentos también hemos dicho que pierden su elasticidad, ¿no es cierto? Su hidratación y hay alteraciones a ese nivel. Entonces, esto es la crononutrición, lo que se llama la crofase. Este es un joven que se acuesta normal, ¿no es cierto? Muchas veces incluso tarde, pero todo el día tiene buena actividad, ¿no es cierto? Y después en la noche puede durar un poquito más. En cambio, el adulto mayor no tiene esta capacidad de acostarse un poquito más tarde. Ya le da sueño a esta hora, ¿no es cierto? Entonces, se acuesta antes, pero y se levanta antes, ¿no es cierto? En cambio, ustedes, o el joven, ¿no es cierto? Entonces, más bien quiere dormir más, ¿no es cierto? Y su actividad es mayor, obviamente. En cambio, acá no, él está somnoliento, está el ancianito, ¿no es cierto? Está durmiendo cada rato, ¿no? Entonces, esta es la diferencia y se acuesta más antes también, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama la crononutrición. Es un desfase y además la persona anciana, el adulto mayor, no, como no está funcionando bien los riñoncitos, no es siempre por la próstata, puede añadirse esto a la próstata, sino su filtración, su capacidad de filtración glomerular ya ha disminuido, ¿no es cierto? Entonces le da ganas de hacer pismas, ¿no? Entonces más antes es otro factor en este desbalance con el medio, entre el medio y el anciano, comparando con el joven. Entonces, entre otras, tenemos ahí el tegumento, cómo cambia, y la estructura del tejido óseo también, y más flexión de las rodillas, ¿no es cierto? Hay una cifosis, ¿no es cierto? El diámetro anteroposterior aumenta a nivel del tórax, ¿no es cierto? Y baja la estatura hasta 5 centímetros de lo que era, baja hasta 5 centímetros, ¿no? Conforme va pasando el tiempo. Esto nos dice que sí, ¿no? Ocurre todo esto, pero hay que ver cómo se puede antes ya prevenir. Aunque cada vez tenemos más adultos mayores, ¿no es cierto? Yo creo que la edad ya no va a ser 60 ni 65 años para ser adulto mayor. Van a tener que pasar a 70 o a 75 años, hasta donde yo veo, ¿ya? Bueno, esa es una opinión. Entonces ahí está, en relación con la grasita, como les decía, el músculo va perdiendo el músculo de a poco, aquí a los 70, 79 años es muy disminuido, pero sí el tejido graso aumenta, ¿ya? Es por eso ustedes cuando han llevado evaluación nutricional han dicho, cuando el índice de masa corporal en el adulto mayor es menos de 23 es enflaquecido, entre 23 y 27.9 es normal, porque tiene más grasa, ¿no? ¿Se dan cuenta? El 28 a 31.9 es sobrepeso y más de 32 es obesidad. Entonces, ya hemos dicho los depósitos de mucoxina, pero
de homocisteínas, ¿no? Homocisteína. Hay disminución de la frecuencia cardíaca, aumento del contenido lipídico de las paredes, se engruesan y se llenan de grasita, pérdida de elasticidad de las arterias, aumento de la presión arterial. Pero esto no es solamente por la vejez. Si ustedes comen un montón de grasa, están llenando, ya están haciendo trombosis. Si comen una torta llena de grasa, están tapando sus arterias. Así es que no es tanto de la vejez, ¿no? Puede ser que funcione bien este organismo si está alimentándose adecuadamente. Ya está a nivel hemos dicho que hay cifosis, hay un aumento de la capacidad del diámetro anteroposterior, ¿no es cierto? Los pulmones comienzan a perder parte del tejido y elasticidad, ¿no es cierto? El aumento del número de alvéolos disminuye, al igual que los capilares, ¿no es cierto? Aumento del diámetro anteroposterior, hemos dicho eso. Cambio de la arquitectura ósea y musculatura del tórax. Se puede observar un aumento de la curvatura en el plano sagital, bien de concavidad anterior, cifosis o postortosis, ¿no? También los cambios de los alvéolos, todo esto que estamos mencionando. Entonces, se modifica otro órgano donde se nota mucho, desde antes se mediaba y mucho, incluso en los caballos, lo primero que se miran son los dientes, ¿no? Entonces, también esto pasa en el ser humano, ¿no? Hay disminución de los dientes y el esmalte también está disminuido. Hay hiposensibilidad, atrofia del maxilar, disminución de la masa muscular en general, atrofia de la mucosa oral, hay sequedad en la boca, disminución de la tialina, de la saliva, dificultad en la deglución, por eso se atora con facilidad el adulto mayor, reducción de las papilas gustativas y pierde el sentido del olfato, del gusto, de poco, ¿no? Entonces, todos estos son factores que se encuentran, tampoco es algo que no se debe considerar, ¿ya? También esto es lo que está en debate actualmente, que es menor conducción nerviosa, esta interrogación. Con la neurociencia se ha visto de que más bien puede haber buenas conexiones neuronales y cada vez esto se renueva, ¿no? No es como era antes que se decía la vía olfativa está a tal nivel, ¿no es cierto? La visual está en nivel. Ahora el cerebro se ha visto que funciona en red, ¿no es cierto? Y algo les voy a mostrar, por eso les decía de lo que nosotros hacemos con niños, pero esta vez, ¿no es cierto? Y entonces, pero no es solamente el cerebro. El cerebro está relacionado con el sistema inmunitario, está relacionado con la nutrición, con el sistema endocrino. Entonces, todo esto ya son sistemas que se deben manejar. Yo creo que la medicina dentro de poco va a volver a lo que era antes, ¿no? Donde se llevaba la medicina así en general y no hay especialistas, o sea, que se terminaron los especialistas. Y todos van a manejar casi en sistemas, así vamos a manejar, yo creo. No sé, yo creo que en poco tiempo va a ser esto. Pérdida de la memoria, regulación de la vejiga e intestinos, ¿no? El peristaltismo es más lento, ¿no es cierto? Hay problemas de estreñimiento, por eso que se aconseja dar fibra, ¿no? Por lo menos unos 25 gramitos hay que dar de fibra. Ya está la capacidad a nivel del estómago, disminución de la cavidad esfinteriana, motilidad gástrica está disminuida, hay mayor acidez, ¿no es cierto? Hiposecreción pancreática y hay disminución de la absorción de los nutrientes, ¿no? Por eso es que tiene que comer con calma el adulto mayor, ¿no es cierto? Y hacer que realmente digiera y pueda alimentarse bien, ¿ya? Esta es una persona, vean ustedes, los cálices, la estructura renal está mucho más mejor conformada en el joven y en la persona mayor ya es menor, ¿no? Entonces, esto es lo que debemos considerar. Y el tracto intestinal, ya hemos dicho, el páncreas también, que ya no están funcionando adecuadamente. Entonces, en relación al adulto, hemos subido un poquito más las calorías, ¿no? Son 3.000 calorías en el varón, 2.100 en la mujer, ¿ya? Entonces, esto es en la primera fase del adulto mayor, hasta 2.100, ya después, más allá de los 80 más o menos, entonces es más allá de los 70 en este caso, serían 2.400 y 1.700, ¿ya? Entonces, el omega 6 aumenta a 14 gramos, 11 en la mujer. El omega 3
Hemos dicho en adultos 1.6 se mantiene, y en la mujer también 1.0, ¿no? Entonces, en las proteínas 56 gramitos y 46, ¿no? Más o menos se mantiene, ¿no? La fibra, 30 gramos y 21 gramos en la mujer. En general estoy hablando del adulto porque no les voy a convertir en geriatras a estas alturas, ¿no? 1.2 miligramos por día, 1.1 en la mujer, B2 1.3 miligramos y 1.1 miligramo. Estos son los que actúan a nivel de la actividad energética, si se acuerdan, B1, B2, B3, ¿no? Un poquito se aumenta. La de 16 miligramos casi se mantiene esta, y la de 14 miligramos es la B3. La B5, 5 miligramos, tanto el hombre como la mujer, ¿no es cierto? Y 30 miligramos también en la mujer. La B6, 1.7 miligramos, 1.5 en la mujer. B9, 400 microgramos, ¿no es cierto? Esto está un poquito más aumentado, en general 400. Seguramente que aquí hay que aumentar el ácido fólico, ¿no? Los nuevos requerimientos seguro por lo menos unos 600 microgramos, porque hemos dicho que actúa en el metabolismo de la frena, la homocisteína, que es la que produce alteraciones cardiovasculares, ¿no es cierto? La vitamina B12, 2.4 microgramos, B12, 2.4 miligramos, ¿no es cierto? La vitamina K, 120 miligramos, 90 en la mujer. Vitamina A se aumenta, ¿no? Aquí hasta 900 hemos visto. 700 microgramos en la mujer. La vitamina C, 90, 75, casi se mantiene, ¿no? Vitamina D, 15 miligramos, aquí aumenta, ¿ya? Pero esto todavía hay que aumentarle un poquito más, por eso les decía 1000 unidades, manténganlo como dosis. 15 miligramos, si es que les digo en miligramos, 15 miligramos. Vitamina E, 15 miligramos también, ¿no es cierto? De alfa-tocoferol, en la mujer 15 también. El calcio sube más, hasta 1200 hemos subido. Los anteriores estaba a 1000 más o menos, ¿no? El fósforo 700, también el fósforo 700 miligramos, ha subido. El zinc 11 miligramos y 8 miligramos. Esto sí es un debate completo, es esto. Porque el COVID se ha dado estas dosis, les he hecho cosquillas. Y hay dosis de 50 hasta 80 miligramos de zinc que se debe dar, ¿no es cierto? Si les pregunto en el examen, ustedes tienen que poner 50 miligramos por lo menos, ¿ya? Si están viniendo a clases, no lo voy a poner aquí, que se aplacen los que no han venido, ¿no es cierto? El cobre, 900 microgramos, 800 en la mujer. Hierro, 8 miligramos en el hombre y 8 miligramos en la mujer. En la etapa de adulto hemos dicho 18 en la mujer, ¿no? El magnesio, 420, 320 se mantiene más bien. El yodo, 150, 150 también se mantiene. Y el selenio con 55 microgramos se mantiene igual que el adulto. Si tienen preguntas, me dicen, jóvenes, porque ustedes tienen derecho a preguntar. Y yo tengo derecho y tengo el deber de responder, ¿no es cierto? Entonces, hay cosas que ustedes saben que nosotros no estamos llevando matemáticas, ¿no? Estamos llevando dentro de rangos con criterio, o tratar de entender lo que, en este caso, qué pasa con el adulto mayor y cómo poderlo mantener con vida, ¿no es cierto? Y con lucidez, ese es nuestro objetivo, ¿no es cierto? No es que sepamos nomás, al final ustedes tienen que tener esa competencia de tratar bien a un ancianito o ancianita, ¿no? Entonces, eran los nutrientes necesarios, ya hemos dicho la vitamina A que falla, hasta 1000 le hemos aumentado, la vitamina D hasta 15 microgramos le hemos dado, miligramos le hemos dado, o sea, más o menos unos 1000 unidades de vitamina D. B9 también hemos aumentado, ¿no es cierto? ¿Hasta cuánto? Hasta 400 hemos aumentado. Vitamina C también hasta 90. Vitamina B12 también le hemos aumentado hasta 2.4 más o menos. ¿No es cierto? La vitamina K también hemos aumentado. ¿A cuánto hemos aumentado la vitamina K? Aquí está, hasta 120 miligramos, ¿no es cierto? Para que no nos olvidemos. El magnesio también hemos aumentado. ¿A cuánto el magnesio? 420, 320 hemos mantenido, ¿no? El selenio, ¿con cuánto hemos mantenido? Con 55 miligramos hemos mantenido, ¿ya? Entonces, esto es importante retener.
Entonces, ¿qué vamos a ver? Hemos reducido un poquito la energía, hemos aumentado la fibra alimentaria en una determinada edad, ¿no es cierto? Hasta 25 a 38 voy a poner, hemos aumentado la fibra alimentaria, mejor decir así, para que no se confundan. Las proteínas hemos puesto a 0,8 gramos por kilo peso. Las grasas, tenemos que promover el uso de las monoinsaturadas, en este caso el aceite de oliva, y mantener la relación omega 6, omega 9, ¿no es cierto? Hemos dicho de 17 a 1,6, de 17 para el omega 6 y 1,6 para el omega 3, ¿no es cierto? Utilizar antioxidantes, los que vengan, ¿no es cierto? Hemos dicho de las riboflavinas, hemos dicho el selenio, el cobre también está entre estos, ¿no es cierto? De los carotenoides, de todo esto que hay que mantener. Y agüita que hay que dar. Ahora, el agua un poquito más vamos a dar. 1 litro estábamos en los adultos. Un poquito les voy a más tarde tal vez hablar de esto. Disminución de sustancias, estas sustancias perniciosas, estas famosas salsitas que nosotros utilizamos y le ponemos más de no sé qué, ¿no es cierto? No sé en la época de ustedes qué otras cosas más habrá habido, ¿no? Como comen solo papas fritas y le meten no sé qué cositas más, ¿no es cierto? Entonces, incrementar el calcio, hemos dicho que el calcio se tiene que incrementar, ¿no? Le hemos puesto hasta 1200 miligramos, ¿se acuerdan o no? Hasta 1200 miligramos, hemos dicho. Los platitos que sean de fácil desmenuzar, para desmenuzar. Purés cuando está muy viejito, muy viejita la persona. Cremita de verduras, miren, como si estuviéramos retrocediendo, ¿no? En este caso, esto es lo que hemos dicho a un niño que está en etapa de alimentación complementaria, ¿no? Como un bebito que tenemos que atenderle a ratos, ¿no? Fibra alimentaria hemos hablado, pescados azules, desde el salmón, atún, ¿no es cierto? Todos estos que podemos darle. Antioxidantes, vitamina E, la C y carotenoides, ¿no es cierto? Y los simbióticos, el uso de probióticos, ¿no es cierto? Y prebióticos, los prebióticos son los hidratos de carbono complejos que sirven de alimento a los probióticos, ¿no? Tratar de mantener esta flora que es importante, que nos ayuda a proteger contra la agresión, que además sintetiza vitamina B12, ¿no es cierto? Y la vitamina K también. Entonces, esto es lo que ustedes han visto aquí en esta base, ha aumentado la cantidad de líquidos. Estamos dando 8 vasos de agua ya, ¿no es cierto? Más líquidos. 4 a 6 porciones de pan y cereales, ¿no es cierto? O pastas también. 2 a 4 de frutas, un poco aumentamos, ¿no es cierto? Las verduras también 3 a 5. Se pueden hacer ricos platitos con verduras, ¿no? Ojalá haya una generación que hable solo de verduras y no tanto de hamburguesas, ¿no? Leche, yogur y queso, 2 a 3 porciones. Carne, pollo, huevos, frutos secos, 2 a 3 porciones. Los frutos secos tienen bastante cantidad de calcio, ¿no es cierto? Tienen buena cantidad de energía, que hay que aportar, ¿no? El huevo especialmente, hemos dicho, tiene acetilcolina, ¿no es cierto? Y le viene la colina para un funcionamiento cerebral. Dulces, aceite de mantequilla, pequeña cantidad de calcio, vitamina D, vitamina B12, ¿no es cierto? En este caso, si nosotros estamos dando queso, ¿no es cierto? El calcio también igual están los porotos, las lentejas, ¿no? Y la vitamina D como complemento que se debía dar, ¿no? O sea, todos debíamos recibir suplementos. Hasta donde se ha visto y se ha avanzado la ciencia, tenemos carencias, así es que al adulto mayor, con mayor razón. Entonces, ahí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer frente a el envejecimiento? Que es un problema fisiológico, está bien, que todos los sistemas y órganos están en decadencia, ¿no es cierto? Hay 25% de carga genética. Entonces, 75% tienen factores ambientales. Esta es pregunta de examen, ¿no? Entonces, nosotros mejoramos los hábitos, ¿no es cierto? La alimentación, ¿no es cierto? Utilizamos alimentos que van a mejorar la respuesta inmunitaria, ¿no es cierto? Y que van a permitir una buena multiplicación celular, ¿no es cierto? Que nos van a
evitar la toxicidad de ciertos alimentos, ¿no es cierto? Entonces, nosotros estamos ayudando a todo esto. Y una modulación epigenética es la que se necesita en este caso para para el adulto mayor también, ¿no? Actualmente se están haciendo ya terapias antioxidantes, se hacen terapias con ácidos grasos y también se utiliza un monoinsaturado, ¿no es cierto? Es un monoinsaturado, que es la monoinsaturado, más bien, hay terapia con carnosina, ¿no es cierto? La carnosina generalmente está en los pescados, lo que les decía, ¿no es cierto? Es la beta-alanil, aquí está. La beta-alanilhistidina, esa es la carnosina, ¿no es cierto? Y es importante administrar, y esto se ha demostrado, que, que está en las carnes, como les decía, especialmente en la carne de pescado, y en los vegetarianos, y especialmente en estos pacientes de adultos mayores, se ha visto que está disminuido, ¿no es cierto? Y ayuda mantiene la estructura muscular, ¿no es cierto? Ya hace que haya una mejor contracción muscular, ¿no? Entonces, según los trabajos, hay que tratar de administrar pescadito especialmente, había que consumir, ¿no es cierto? Y además, cuando se hace eso de ejercicio, también se controla con la carnosina y no disminuye la fatiga también, ¿no? Entonces, es una buena alternativa, ¿no es cierto? Y cuando hay problemas de acidosis, estos problemas, tenemos un alimento como es el pescadito, de que nos sirve para atenuar la acidosis misma, ¿ya? Entonces, ve, entonces es la terapia con carnosina, es una combinación de la beta-alanina y la histidina. Aquí está, la beta-alanina y la histidina. Entonces, ve que cada vez se quiere hacer también buenos avances. Y finalmente, lo que tenemos que ver, que hay que tratar de ayudar a las personas, adultos mayores, a enfrentar la vida con actitud positiva y juvenil, hacer que tengan una vida saludable, reconciliarse con los logros y fracasos que todos tenemos. No hay un día en que no tengamos un logro y tampoco un fracaso. Es así nuestra vida, ¿no es cierto? Aceptarse tal como son y adaptarse a la disminución de la fortaleza y salud física en este caso, ¿no? Pero con actitud positiva, juvenil, se puede manejar. ¿Ya? ¿Si hay alguna pregunta? Chicos, ¿hay alguna pregunta sobre el adulto mayor? Anaí, ¿alguna pregunta? No, doctor, se entendió, gracias. Daniela, muchas chicas, no les digo, ¿dónde hay un varoncito por aquí? Alejandra Maylin. Tú, Juan Carlos Condori, ¿tienes alguna pregunta? No, doctor, está bien, doctor. ¿Está bien? A ver, les voy a mostrar este videito, solamente una partecita, ¿ya? Entonces, no sé si está aquí. A ver. Ya se ha cambiado. Uy. Todos nos hemos preguntado alguna vez. Solo unos 2 minutitos nomás, chicos. ¿Se ve?
Se ha cambiado. Todos nos hemos preguntado alguna vez sobre el origen y el ¿Cuál es? universo. ¿Qué nos duele cuando nos duele? ¿Cuán lejos estamos de que Sí, doctor. 2 minutitos vamos a ver, ¿ya? Esto es lo que se está haciendo en la universidad con luces. Del concierto de impulsos eléctricos surge todo aquello que nos hace ser quienes somos. Gero Misenbok. Todo lo que somos, nuestras emociones, recuerdos, sueños y pensamientos, es el producto de los impulsos eléctricos de nuestras neuronas. Si pudiéramos encenderlas y apagarlas a voluntad, alcanzaríamos un conocimiento más profundo de cómo el cerebro controla nuestro comportamiento. Esto es exactamente lo que está logrando Gero Misenbok de la Universidad de Oxford, mediante una técnica de la que es pionero, la optogenética. En este programa, lo que me gustaría sugerirles es el primer cambio de verdad. O sea, es un descubrimiento, es una investigación que de verdad alterar totalmente nuestro modo de vivir. Se trata de utilizar la luz específicamente para conectar o desconectar neuronas y descubrir algo de esta manera de su misterio, lo que hace y por qué. Gero, trabajas en un campo maravilloso. Les contaba a los telespectadores que es una disciplina verdadera, porque lo que pretendéis es hacer pruebas con interferencias y ver cómo afectan dichas interferencias a las neuronas, a los circuitos neuronales y a la conducta. Se trata de un cambio radical, ¿verdad? Se trata de influir con la luz sobre el entramado neuronal. Sí que es un cambio radical hasta cierto punto. El campo que ahora denominamos optogenética empezó hace 10 años, cuando mi equipo y yo realizamos los primeros experimentos para trasplantar una proteína fotosensible parecida a las proteínas que tenemos en los ojos a algunas neuronas. Demostramos que era posible activar dichas neuronas simplemente exponiendo la salud. Los investigadores han estudiado el cerebro a través de lesiones, como los famosos estudios de lesiones con pacientes que sufrían daños en algunas partes del cerebro. De este modo se lograron pistas importantes sobre qué partes del cerebro, por ejemplo, intervienen a la hora de hablar o moverse. Pero creo que todos esos intentos eran bastante rudimentarios comparados con lo que podemos hacer ahora. Increíble. ¿Y vosotros aplicáis luz al cerebro? Hay 2 ingredientes. El primero, como tú dices, es aplicar la luz. Si trabajas con un animal pequeño, como nosotros, que experimentamos con moscas de la fruta, simplemente arrojamos luz sobre todo el animal hasta que suficientes fotones alcanzan las neuronas que nos interesan y las activan. Y luego el segundo ingrediente es que hay que modificar dichas neuronas para que contengan una proteína que responda a la luz. Lo logramos con ingeniería genética. Ingeniería genética. Para explicarlo, a menudo recurro a la analogía de una emisión por radio o por televisión, como la que verán los telespectadores de tu programa. Se necesitan 2 cosas. En primer lugar, un receptor, una antena para captar la señal y volver inteligible el mensaje. En nuestro caso, el receptor es la proteína fotosensible que hemos incorporado a las neuronas por ingeniería genética. En segundo lugar, se necesita la señal para la transmisión que en nuestro haz de luz. El cerebro humano tiene unas 100.000 millones de neuronas, tantas como estrellas en la Vía Láctea.
Si pudiéramos encenderlas y apagarlas a voluntad, tendríamos a nuestra disposición una ventana a todo lo que somos, nuestras emociones, recuerdos, sueños y pensamientos. Y alcanzaríamos un conocimiento del cerebro mucho más profundo que el actual. La herramienta que hará esto posible es la optogenética, una técnica que permite colocar interruptores en las neuronas y apagarlas con inofensivos haces de luz. ¿Cuál es la receta para lograrlo? Las neuronas pueden estar encendidas o apagadas, y la información sobre su estado se transmite rápidamente por toda la célula en forma de descarga eléctrica. Esta información que pasa a zonas del circuito es el impulso nervioso. Para que podamos encender las neuronas a voluntad, debemos instalarles un interruptor. Este es el papel que cumplirán las opsinas, unas proteínas que responden a la luz y que no se encuentran en las neuronas. Para que la optogenética funcione, necesitamos dos tipos de opsinas muy concretas, y para encontrarlas tenemos que ir muy lejos. La primera opsina proviene de un alga unicelular y responde solo a la luz azul. En los lagos salados de Egipto encontramos en unas arqueobacterias la segunda opsina que responde solo a la luz amarilla. Ambas son producto de un único gen y, al igual que un interruptor, activan e inhiben la célula. El siguiente paso es en las neuronas. Para conseguirlo, contamos con las herramientas de la terapia génica. Para instalar los genes de las opsinas en las neuronas, utilizaremos unos virus especiales. Estos harán de vehículos e insertarán el gen en las neuronas, que a partir de entonces fabricarán las opsinas como si fueran suyas. Ya, jóvenes, ahí está cómo se utiliza la luz. Nosotros no utilizamos todavía con la optogenética, ¿no? No estamos utilizando opsinas, nada, pero solamente con la luz y estimulando a los niños con la parte esta del ambiente, hemos logrado tranquilizarlos a los niños, ¿no? Y ustedes saben que el estrés es lo que desencadena las enfermedades, principalmente el estrés, ¿no es cierto? Y ahí está la nutrición de paso, ¿no? Entonces, nosotros estamos viendo que hay buenos resultados, pero no hemos manipulado en nada las neuronas. Y solamente pasando destellos de luz, porque los fotones viajan y no tienen masa molecular, entonces pueden entrar nomás, como cuando nosotros estamos al levantarnos, ya nomás vemos, ¿no es cierto? Y nuestra misma genética empieza ya a funcionar. Más o menos esa es la forma de entender, estimulando a los niños, haciendo el apagado y el encendido, estamos estimulando el sistema nervioso, ¿no es cierto? Entonces, con eso estamos trabajando y nomás no son resultados espectaculares, pero los niños mejoran, ¿no? Y creo que esto debía ser la base, especialmente en pediatría, para poderlos tranquilizar a los niños. No manejamos mucho esto porque no tenemos ese hábito de ver esta otra parte del crecimiento, del desarrollo del niño, ¿no? Pero usted está llevando pediatría a eso y es bueno para que ustedes tengan una idea de qué cosas se pueden hacer interesantes y son útiles para nuestra formación. ¿Ya? Bueno, nos quedamos ahí, jóvenes, no hay ninguna pregunta. Será hasta la próxima clase, que después creo que es inmunidad, ¿no? Eso también es un capítulo muy interesante.